Bienvenidos y bienvenidas a una nueva exploración a fondo. La verdad es que es un privilegio abrir este espacio hoy para someter a análisis lo que, bueno, sin duda constituye uno de los debates epistemológicos más complejos. Y persistentes, diría yo. Exacto, más persistentes de la ciencia y de la psicología. Totalmente de acuerdo. La misión que tenemos hoy sobre la mesa es monumental. Vamos a desentrañar un texto sumamente riguroso y revelador de Hernando Bernal. Un texto imprescindible. Sí, se titula El organismo determina el psiquismo, y es una pregunta que bajo su aparente simplicidad esconde un laberinto filosófico y clínico de primer orden. Fíjate que es una interrogante brillante precisamente por su capacidad para desestabilizar certezas. Certezas que solemos dar por sentadas. Claro. Obliga a cuestionar la causalidad lineal a la que estamos tan acostumbrados en el ámbito médico. Y a ver, para contextualizar a quienes nos escuchan, el dilema central que Bernal plantea aborda la dirección de esa flecha causal en nuestra propia naturaleza. Eso es, ¿hacia dónde va la flecha? Exactamente. Es nuestro cerebro, entendido estrictamente como una estructura de tejidos, sinapsis y neurotransmisores, el creador y controlador absoluto de nuestra mente. Esa es la postura clásica. O, por el contrario, es nuestra mente, nuestra condición de sujetos atravesados por el lenguaje y la experiencia, la que posee la agencia ontológica para gobernar e incluso modificar esa arquitectura cerebral. Ahí está el meollo del asunto. En esta sesión vamos a diseccionar dos posturas diametralmente opuestas sobre el origen del malestar humano, los sentimientos y los trastornos psíquicos. Lo fascinante aquí es que no nos limitaremos a exponer una dicotomía estéril. El propósito es entender el andamiaje profundo de estos dos grandes paradigmas. Por un lado, la neuropsicología biologicista y por otro, frente a ella, el psicoanálisis. Un choque de trenes. Totalmente. Vamos a presenciar un choque frontal que va mucho más allá de la simple elección de un tratamiento médico. O sea, es un debate sobre cómo la ciencia contemporánea define lo que significa ser un sujeto. Bueno, vamos a desglosar esto, porque el texto de Bernal entra directamente en materia. Presenta de inmediato el terreno donde operan estos dos contendientes. Empecemos por la visión dominante. Vale, comencemos por el paradigma hegemónico actual. La neuropsicología plantea una ecuación que, en principio, parece inamovible. Desde esta visión puramente médica y biológica, ¿cómo se articula exactamente la relación entre la carne y el pensamiento? Pues para el paradigma neuropsicológico, según expone rigurosamente el texto, la causalidad opera en una única dirección. Del orgánico a lo psíquico. Efectivamente. Se postula que la causa originaria y fundamental de cualquier fenómeno mental reside exclusivamente en el organismo. Ya. Es decir, toda la complejidad del pensamiento, la angustia o el deseo, emanaría directamente de la arquitectura cerebral. Como si fuera un producto de fábrica. Exacto. Desde esta lente, la mente es concebida casi como un epifenómeno, un resultado directo de la actividad neuroquímica y celular. El organismo dicta y el psiquismo simplemente acata o refleja esa actividad. Pero pongámonos en la piel de un neurocientífico estricto por un momento. Venga. Si los avances médicos permiten mapear qué áreas del cerebro se iluminan cuando alguien siente miedo o siente placer, pues es lógico que este paradigma asuma que la estructura física determina la experiencia. Tiene todo el sentido clínico desde su perspectiva, claro. Sin embargo, Bernal introduce de inmediato el contrapeso del psicoanálisis. Y aquí el tablero epistemológico se invierte de una manera radical. ¿Se da la vuelta por completo? El psicoanálisis sostiene que la causa de los fenómenos psíquicos no radica en esa intrincada red celular, radica en el sujeto mismo. Y vamos de allá. Y afirma, de forma aún más audaz, que es este psiquismo el que termina determinando o afectando al organismo. Eso es. Entonces, yo pregunto, ¿cómo argumenta esta postura sin caer en un misticismo donde lo intangible mueve la materia? Es una excelente apreciación. Yo estoy seguro de que el riesgo de caer en el dualismo mágico siempre está al acecho en estos debates. Claro, el alma moviendo el cuerpo y esas cosas. Exacto. Pero Bernal es muy claro al estructurar este argumento. En el psicoanálisis, no se trata de una mente etérea flotando sobre el cuerpo. Se trata del sujeto como una entidad constituida por su historia. ¿Por sus conflictos? Sí, sus conflictos, su relación con el lenguaje y con los otros. Este paradigma sostiene que el sujeto no es un espectador pasivo de su biología, es un agente causal. O sea, que tiene un papel activo. Absolutamente.
Mientras que en la visión neuropsicológica estricta, el soporte físico determina absolutamente la función simbólica, en el psicoanálisis el sujeto tiene la capacidad real de intervenir sobre ese soporte físico. Es un debate que redefine el abordaje clínico por completo. ¿Intervenimos sobre el neurotransmisor o escuchamos la subjetividad que está originando el síntoma? Y para anclar este debate en la realidad más palpable, Bernal recurre a un ejemplo clínico y cotidiano que resulta engañosamente simple. Muy elegante, además. Sí, desmonta la causalidad mecanicista de una forma muy elegante. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Vamos con el ejemplo. El texto nos plantea el fenómeno del sonrojo. Imaginemos la escena. Una persona comete una infracción social. Dice algo completamente fuera de lugar en una reunión. Toma conciencia de ese error y, a raíz de la intensa vergüenza que experimenta, los vasos capilares de su rostro se dilatan, Y se pone rojo. provocando un enrojecimiento evidente, sí. Es un escenario universal. Todos lo hemos vivido o visto, y constituye el caso práctico idóneo para cuestionar ese determinismo biológico absoluto. Exactamente, porque el énfasis que hace el autor sobre el orden de la causa y el efecto es letal para la teoría reduccionista. Letal. El argumento de Bernal es contundente. Sería absurdo pensar que los capilares del rostro deciden, por algún imperativo puramente anatómico o químico, dilatarse de forma espontánea. Claro, dilatarse porque sí. Y que luego, forzando a posteriori al sujeto, éste interpreta esa vasodilatación como vergüenza. No tiene sentido. La secuencia es inequívocamente la inversa. Es el registro simbólico, el reconocimiento de la falta, la experiencia puramente subjetiva e intangible del bochorno, lo que desencadena una orden fulminante hacia el sistema nervioso autónomo. Para provocar la reacción fisiológica. Exacto. El significado precede a la biología. Esto plantea una pregunta importante. Múltiples interrogantes, de hecho, que el texto lanza como dardos a quienes defienden que el organismo es el único motor de la existencia. A ver, Si se asume la premisa biológica al 100%, ¿dónde se localiza entonces anatómicamente el sentimiento de la vergüenza? claro, es posible señalar unas coordenadas exactas en la corteza prefrontal y decir que aquí reside el pudor. Ese es el núcleo del problema. ¿Está la vergüenza confinada en el área frontal del cerebro simplemente porque los escáneres de resonancia magnética muestran un aumento del flujo sanguíneo en esa zona? Cuando alguien se siente avergonzado, sí. Cuando vemos esa imagen iluminada en un monitor, ¿estamos observando la vergüenza en sí misma o únicamente la huella fisiológica que el paso de la emoción ha dejado en la materia? Es una distinción clave. Bernal lleva el razonamiento hasta sus últimas consecuencias. ¿Acaso este bochorno responde a un mero determinismo químico? ¿A una fluctuación azarosa de sustancias en el cerebro? Sería extraño. Debemos postular la existencia de un gen de la vergüenza que se activa milagrosamente ante una inconveniencia social. Resulta hasta cómico pensarlo así. ¿O es por el contrario, el sujeto quien, a través de su experiencia, activa y moviliza el cerebro? Resulta fascinante analizarlo desde esa óptica. Estamos hablando de cómo el orden simbólico influye en la materia de forma directa. O sea, de forma medible y observable. Una convención social, el temor al juicio ajeno, elementos que carecen de masa o de volumen y que dependen exclusivamente de una red de significados compartidos, y sin embargo son capaces de forzar una respuesta hemodinámica violenta e incontrolable. Que te suban los colores a la cara. Sí. El sujeto, enfrentado a su propia imagen ante los demás, ejerce una acción de dominio indudable sobre el organismo. La biología, en este caso, se subordina al psiquismo. Es la demostración clínica de que la mente no es un mero inquilino pasivo en el edificio del cuerpo. Tiene capacidad operativa. Exactamente. Ahora bien, este triunfo argumental del psicoanálisis, mediante el ejemplo del sonrojo, podría hacernos creer que el texto de Bernal aboga por un idealismo extremo. Donde la biología es irrelevante. Pero no es así en absoluto. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Podemos concluir que el texto descarta los avances de la psiquiatría o de la neuroquímica? ¿En absoluto? Para nada. Bernal evita magistralmente ese escollo. Hace concesiones muy precisas y necesarias hacia la realidad biológica material, reconociendo que hay una fenomenología clínica que no puede explicarse únicamente a través del conflicto simbólico del sujeto. Exige ser analizada con el mismo rigor. Sin duda. Bernal no peca de ingenuidad epistemológica. No ignora el sustrato material que nos constituye. En el texto se establece de manera categórica que es una realidad innegable el impacto de la neuroquímica. A ver, un ejemplo claro. Por ejemplo, si se produce un déficit severo en los niveles de serotonina, el individuo va a experimentar un estado depresivo. ¿Sí o sí? Sí, no se puede eludir esa realidad orgánica. Es biología pura.
Y para ilustrar esta causalidad que va de lo orgánico a lo psíquico, la fuente menciona un concepto clínico muy específico, la depresión endógena. Así es. Al hablar de depresión endógena, el texto se refiere a aquellos cuadros de abatimiento profundo, de melancolía paralizante, que no encuentran su etiología en un acontecimiento vital traumático. No hay un despido, no hay una ruptura amorosa. Exacto. No hay un duelo no resuelto ni un conflicto neurótico evidente. Su causa primaria radica en una alteración orgánica. Un fallo en la máquina. El cuerpo humano, por factores puramente biológicos, experimenta un fallo en la producción o recaptación de los neurotransmisores necesarios para la estabilidad anímica. Ya. En estos escenarios concretos, Bernal reconoce abiertamente que es el organismo el que está determinando el estado psíquico del sujeto, sumiéndolo en el sufrimiento. Pero el autor va más allá de la carencia natural de neurotransmisores y aborda también la introducción de elementos externos. Esto es importantísimo. El texto proporciona ejemplos contundentes sobre cómo la intoxicación por sustancias psicoactivas altera dramáticamente la arquitectura mental. Se menciona explícitamente cómo una intoxicación severa o un desequilibrio neuroquímico inducido pueden generar alucinaciones y delirios. Modifican la percepción. En estos casos, la sustancia química externa secuestra la percepción de la realidad y el sujeto queda a merced de la biología alterada. El desarrollo que hace Bernal sobre las anfetaminas ilustra perfectamente este secuestro químico. El texto describe la trayectoria ineludible de estas sustancias en el organismo. ¿Cómo funcionan exactamente en este contexto? Inicialmente, provocan un estado de euforia, una manía artificial donde el sujeto experimenta una energía y un bienestar desbordantes. Una falsa sensación de poder. Exacto. Sin embargo, este pico es insostenible y desemboca inexorablemente en un desplome anímico. En un estado de depresión y de agotamiento. Lo que el autor subraya de este proceso es su naturaleza inducida. No es la voluntad, ni el deseo, ni un conflicto inconsciente lo que está dictando esa montaña rusa emocional. Es la química pura y dura. Es la molécula de la anfetamina imponiendo su ley sobre la psique. Sin embargo, si aceptamos que una molécula puede generar desde euforia hasta depresión extrema, ¿no estaríamos dándole la razón absoluta a la neuropsicología? Podría parecerlo. Si la química puede crear estados de ánimo tan potentes, es comprensible que exista lo que Bernal denomina un legítimo deseo de dominio orgánico. La ciencia médica busca, con todo el sentido del mundo, jugar con esta química cerebral. Claro, para aliviar el sufrimiento. El texto expone claramente cómo se desarrollan fármacos para aumentar los porcentajes de dopamina o para inhibir la recaptación de serotonina, con el fin de estabilizar al paciente. Existe un afán clínico por gobernar la maquinaria biológica cuando ésta falla. Y ese afán es médicamente ético y necesario. Bernal recalca la importancia de no desconocer esta dimensión. Existe un error conceptual frecuente que asume que el psicoanálisis rechaza el cuerpo biológico o reniega de la farmacología. Que son contrarios a las pastillas, digamos. Exactamente. Y el texto aclara esto tajantemente. No se desconoce el funcionamiento del organismo ni las leyes físicas y químicas que lo rigen. Tampoco se cuestiona la utilidad clínica de los medicamentos, ¿verdad? Para nada, especialmente en aquellos casos donde el sustrato neuroquímico está francamente alterado y es el factor causante del desequilibrio. Entendido. Si un fallo sistémico en la producción de neurotransmisores imposibilita que el sujeto siquiera articule una palabra en terapia. Si no puede ni levantarse de la cama. Claro, la intervención química es el puente necesario para restablecer un mínimo de funcionalidad. El medicamento corrige el fallo del hardware, digamos. Pero es precisamente aquí, después de haber otorgado a la biología el peso y el respeto que merece, donde el autor traza una línea epistemológica infranqueable. Si conectamos esto con el panorama general de la salud mental contemporánea, llegamos a la tesis final y más incisiva del texto de Hernando Bernal. La conclusión fundamental. Una advertencia conceptual profunda. Tras reconocer la influencia determinante de sustancias como la dopamina o la serotonina, y tras validar el uso de psicofármacos en contextos específicos, la conclusión del texto es tajante. Adelante. Intentar reducir todos los trastornos, angustias y malestares psíquicos pura y exclusivamente a una causalidad orgánica es, utilizando los términos exactos del autor, un craso error. Un craso error. Así lo define. Es una formulación severa. Yo estoy segura de que a más de uno le sorprenderá
especialmente después de haber mantenido una postura tan equilibrada frente a la psiquiatría biológica. Pero la lógica subyacente es impecable. Lo que se denuncia es el peligro del reduccionismo totalitario. Intentar explicar la inmensa complejidad del sufrimiento humano, el duelo, la ansiedad frente a la existencia, o las dificultades en los vínculos sociales, reduciéndolos a un mero desajuste en los niveles de un líquido cerebral. Eso implica amputar al individuo de su condición de sujeto. Implica tratar la mente humana con la misma lógica mecánica con la que se arregla un motor de combustión. Exactamente. La relevancia de esta advertencia para la comprensión actual de la salud mental es incalculable. Nos encontramos en un momento histórico caracterizado por un hiperbiologicismo. Donde parece que todo se arregla con una pastilla. Resulta enormemente tentador asumir que cualquier manifestación de tristeza o ansiedad obedece a un fallo técnico subsanable con la ingesta de un fármaco. Es más fácil, claro. Esta perspectiva reduccionista ignora sistemáticamente la biografía, los traumas estructurales, el contexto sociolingüístico. En definitiva, la subjetividad encarnada. La aportación fundamental de Bernal radica en recordar que el ser humano es infinitamente más que la suma de sus reacciones enzimáticas. El organismo es una condición necesaria, un sustrato ineludible, que influye, pero no siempre es el factor que determina el destino psíquico. Es una defensa del significado detrás del síntoma. Volviendo al brillante ejemplo del inicio, intentar curar la angustia del sujeto operando o anestesiando los vasos capilares responsables del sonrojo sería la encarnación perfecta de ese craso error médico. Sería tapar el sol con un dedo. Estaríamos suprimiendo la manifestación somática, impidiendo que la piel enrojezca, pero el sentimiento de vergüenza, el conflicto del sujeto con su entorno permanecería absolutamente intacto. Operando en la sombra. Se habría silenciado el cuerpo, pero no se habría escuchado al sujeto. La analogía es sumamente ilustrativa. Atender exclusivamente a la fenomenología orgánica cuando la etiología reside en lo psíquico equivale a tratar el efecto ignorando por completo la causa. El texto propone un paradigma donde la escucha del sujeto recupere su primacía frente a la mera observación del escáner cerebral. Hemos atravesado un recorrido analítico de gran densidad a través del planteamiento de Hernando Bernal. Un viaje fascinante. Se ha explorado el delicado y fascinante punto de fricción entre la materia y el símbolo. Por una parte, la evidencia irrebatible del peso biológico. Como una caída en los niveles de serotonina puede precipitar a un individuo en la depresión endógena. O el tema de las anfetaminas que comentábamos. Claro, como la irrupción de esas sustancias secuestra temporalmente la gobernanza del organismo, imponiendo ciclos artificiales de manía y de abatimiento. Sin embargo, frente a este determinismo material, emerge con fuerza la reivindicación de la agencia psíquica. Que es clave hoy en día. Brillantemente expuesta mediante el fenómeno del sonrojo, donde queda demostrado que el significado, la experiencia inmaterial del sujeto, posee la autoridad suficiente para dictar órdenes precisas a la anatomía física. Para concluir el análisis detallado de este texto, resulta oportuno detenerse en una última reflexión. Una extrapolación de la duda metódica que Bernal lanza a la ciencia médica y que merece ser meditada con detenimiento por la audiencia. Te escuchamos. El autor plantea explícitamente si es acaso el sujeto el que activa el cerebro. Si se asume la veracidad de esta hipótesis y se acepta que experiencias intangibles y puramente simbólicas tienen la capacidad constatada de activar y alterar las respuestas fisiológicas, surge una derivación fascinante. Fíjate. Surge una gran pregunta. ¿Implica esto que el acto mismo de procesar traumas profundos, de sostener emociones complejas o de reprimir conflictos crónicos no es únicamente un ejercicio psicológico, sino un trabajo literal de neuroplasticidad? Una plasticidad en vivo. Donde el sujeto reescribe en tiempo real la propia arquitectura física y material de su cerebro a través del lenguaje y la vivencia. Un horizonte epistemológico que transforma radicalmente la forma de entender la mente humana. La idea de que la subjetividad moldea el sustrato físico que la alberga a través de la experiencia continuada. Es sin duda un interrogante de una enorme profundidad filosófica y clínica. Para cerrar la sesión. Para reflexionar largo y tendido.
Confiamos en que esta inmersión en la disputa entre el organismo y el psiquismo haya proporcionado a quienes nos escuchan nuevas herramientas conceptuales para cuestionar los reduccionismos fáciles y para seguir analizando la inabarcable complejidad del comportamiento humano. Invitamos a la audiencia a mantener viva la curiosidad, a seguir explorando estas fronteras del conocimiento y a no olvidar que la respuesta casi nunca se encuentra en un solo lado de la balanza. Hasta la próxima exploración a fondo.